Bueno, ya era un desafío, porque como ya le he presentado antes, ya casi me lo sé. Pues nada, todo tuyo. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Y gracias a la publicidad y a las empresas que patrocinamos este evento para que se pueda desarrollar. Felicitar a Dani, Débora, Fernando y Raúl por las ponencias anteriores que han sido muy interesantes. Yo, como he presentado antes Luis, soy Borja Jover de SmartClip. La idea es no hablar de SmartClip, hablar del concepto de la visibilidad, que es, bueno, como también ha comentado Fernando en la ponencia anterior, algo que está en boca de todos y que a muchos de los que estamos aquí, pues creo que nos ocurre que llegamos a unas reuniones y preguntamos si vamos a tener en cuenta la visibilidad de la campaña, y nos contestan que, por supuesto, que la campaña tiene una parte de ella que va a TrueView, y empezamos a mezclar conceptos. Lo que nos ocurre es que empezamos a hablar del InView, visibilidad, campañas de visionado, y convertimos un poco las reuniones en una especie de trabalenguas, el cual no voy a hacer porque no vocalizo muy bien y no lo voy a hacer para que no se ría nadie. Pero la realidad se ocurre esto, ¿no? Que empezamos a mezclar conceptos y no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y sí que nos gustaría un poco, más allá de los temas, más de las definiciones de cada uno, la realidad lo que nos ocurre es que en campañas que son a visionado, pues el player está funcionando y la realidad es que no está siendo visible la publicidad, ¿no? Y eso es algo que está ocurriendo en la industria y que lo vamos a trasladar un poco con ejemplos a continuación, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Hablábamos el año pasado también en este mismo foro, en el que hablábamos cuál había sido un poco la evolución de todos los medios, en el que había gurús que hablaban de que la prensa iba a morir, la radio iba a morir, la televisión le quedaban 2 telediarios, nunca mejor dicho. Y la realidad es que, lejos de que eso ocurriera, todos los medios van hacia un denominador común, que es el digital, ¿no? Consumimos prensa digitalmente, escuchamos la radio de manera digital, el medio exterior también se está digitalizando. Y lo que ocurre en digital es que, pues como podemos medir todo, nuevamente aparece el concepto de la visibilidad, cosa que en el resto de medios no se puede medir. Y para más complicación, pues aparecen un montón de distintas tecnologías, las cuales pues lo miden de manera parecida, pero no igual. ¿Qué quiere decir? Que algunas están homologadas por la MRC y otras, pues bueno, todavía están en camino. Y como podéis ver allí, por ejemplo, Google o Facebook, que son dentro de una planificación de vídeo digital, pueden estar en torno al 60 o más por ciento del presupuesto, las cuales se miden por datos propios, ¿no? Y al resto de soportes del plan, pues nos miden por la herramienta que el anunciante tenga contratada a nivel internacional o bien porque la tenga aquí a nivel local, pero vemos que hay distintas herramientas y que no todas miden de la misma manera, ¿no? Vamos a poner un par de ejemplos. Fernando hablaba de la comida, menos mal que aquí no hemos puesto el mismo ejemplo. Vamos a hablar de fútbol en este país. Si hablamos queremos que cale el mensaje, qué mejor que recurrir al tema del fútbol, ¿no? Yo no soy muy aficionado al fútbol y si equivoco algún concepto os pido disculpas. ¿Qué ha ocurrido hasta hace bien poco con el tema del fútbol, ¿no? Hay unas normas, hay unos árbitros que pitan lo que ven y posteriormente pues se pueden ver las imágenes y podemos luego debatir si eso era mano, era penalti o qué había ocurrido, pero la realidad es que no hay manera de cambiar ese resultado, ¿no? Hoy en día se puede aplicar la tecnología y ha aparecido este nuevo concepto que es el VAR, ¿no? El videoarbitraje y que en tiempo real, en este año en el Mundial, se ha hecho por primera vez y ahora ya en la Liga pues tenemos la capacidad del árbitro de parar un momento el partido y recurrir a una serie de personas, las cuales están viendo, aprovechando la tecnología, para decidir si esa jugada que el árbitro en tiempo real no ha podido verlo a lo mejor de la mejor manera posible, pues que poder cambiar el resultado de la acción, ¿no? Pero si lo llevamos al tema digital, ¿no? A un viability arbitraje, por así decirlo, y nos quedamos con el mismo concepto del VAR, en este caso pues lo que tenemos son todas las tecnologías y cada una
tiene su propia visión de lo que ha ocurrido, ¿no? Y que no es exactamente igual en ninguna de ellas. En el fútbol, la decisión es humana. Y en digital tendríamos que tender a que, de alguna manera, la decisión final nos lo da una herramienta, pero que trabajemos con ella de una manera lo más bueno, pues, humanamente posible, o que lleguemos a un resultado, ¿no? Otro ejemplo para dejar claro qué está ocurriendo con la visibilidad y a qué nos enfrentamos los medios digitales. Y aquí pues vamos a poner nuevamente otro ejemplo, lo cual creo que me ha venido Álvaro Morales, que fue el que me dio una charla con él. Él ponía este ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si esto lo llevásemos a la vida real? Vamos con nuestro coche a una velocidad constante de 50 km por hora y vamos pasando por distintos puntos kilométricos donde hay radares. ¿Qué ocurriría si, dependiendo de la tecnología que mide ese radar, nos mide bien la velocidad o nos mide supuestamente como ese radar considera que es correcto, ¿no? Pues todos, la verdad que no tenemos manera, ¿no?, de recurrir esas multas y la realidad es que pues, cada tecnología mide de una manera distinta. Tendría en cuenta el tamaño del coche, el volumen, no sé, el tipo de carretera, y esto es realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Y quería dejar un poco, poner estos ejemplos porque estamos convirtiendo el tema de la visibilidad pues como un KPI fundamental. Y creo que es un concepto más que un objetivo en una campaña, ¿no? Y que habría que llevarlo a tratar de la manera que sea más cómo afecta eso en un plan de medios y qué aporta a tu campaña el que las impresiones sean visibles o no sean visibles. Sigamos a la teoría de lo que es una impresión visible, todos ya lo sabéis, una campaña de un formato de display son el 50% de la pieza durante un segundo, para formatos de rich media el 30% de los píxeles durante un segundo, y el tema del vídeo, el 50% del player durante 2 segundos. Voy a poner un ejemplo a ver si alguien es capaz, quien no haya visto este anuncio, de adivinar quién es el anunciante de este spot, ¿no? No sé si a alguien le da tiempo a ver la marca, a ver los valores que quiere transmitir la marca, el mensaje. Esto es una realidad. Esto es una impresión visible. Las herramientas de visibilidad nos dicen que es una impresión visible y que un usuario puede estar leyendo contenido en la página, no estar visualizando el visionado y que esta impresión como tal nos cuente como visible y que hayamos conseguido el objetivo de visibilidad que teníamos marcado, ¿no? Lo que los anunciantes buscan, entiendo yo, cuando hacen un spot o una pieza de vídeo, es que el usuario consuma ese contenido y perciba esos valores que quiere transmitir de la marca, el mensaje que quieren trasladar y con eso, pues cuando tenemos una campaña de coste por visionado, pues efectivamente que tengamos el visionado completo, ¿no? Aquí en este gráfico lo vemos muy claramente, ¿no? Tenemos un player que que tienes el tamaño del player, el 50% de la misma y lo que realmente necesita el anunciante es que se vea el 100% de la pieza y el 100% de la duración del mismo, ¿no? Y que sea un tercero auditado el que nos dé esa métrica. Como os decía, hay distintos productos en el mercado que ya podéis, los anunciantes y las comprar con ese modelo en el que solo se paga por impresión visible. Y eso, si realmente es un KPI y es el objetivo final del anunciante, pues por supuesto nos adaptamos a ello y en eso estamos convirtiendo el medio digital, ¿no? Que son las tecnologías las que marcan el paso de las planificaciones y nos tenemos que adaptar un poco a ellas, ¿no? ¿Qué ocurre con el resto de vídeo que hay en el mercado, ¿no? Cuando hablamos de vídeo en digital, siempre tratamos de pensar en el formato pre-roll, un vídeo previo a un contenido audiovisual. ¿Y qué ocurre con todo ese vídeo que integramos en las plataformas del mercado con otros formatos, ¿no? En este ejemplo, aquí tenemos 2 formatos. Una personalización, un skin, que ocupa toda la cabecera
de la pantalla, con los laterales, incluso si sigues leyendo en ese scroll de navegación te acompaña el formato publicitario, y la media de mercado de estos formatos estaría en torno a un 45% de visibilidad, lo cual, en cualquier planificación que el objetivo es la visibilidad, automáticamente quitaríamos ese tipo de formatos porque no son interesantes, ¿no? Y por otro lado tenemos un formato como el rodapáginas, un formato más estándar, en el cual es un formato igualmente válido que el anterior, pero todo dependerá de cuál sea el objetivo de la campaña, ¿no? Este formato en concreto, el ratio medio que podemos alcanzar en el mercado de un InView pues, es mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí pensar un poco cuál es el objetivo de campaña, qué realmente para el negocio, qué aporta la visibilidad en ese plan, y a partir de ahí tomar decisiones basadas en las necesidades que tenemos, ¿no? Si esto no ocurre así, solo vamos un poco buscando el concepto de la visibilidad sin tener en cuenta el dispositivo en el que nos estamos navegando o efectivamente el formato que estamos planificando en la campaña, lo que ocurre que el mercado se tiene que adaptar y buscar esas soluciones, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con formatos integrados que ayudan a mejorar ese envío, ¿no? En este ejemplo que tenemos aquí, que está el vídeo integrado en el fondo de la pantalla, u otro tipo de formatos que podéis encontrar en el mercado, muy notorios y que se están utilizando para mejorar esos datos de visibilidad, ¿no? Lo que tratamos un poco de lanzar aquí un poco en este foro es que está claro que el mix de medios es lo que funciona, la complementariedad de los medios, al igual que la complementariedad de los formatos. Y en un plan de digital, pues habría que seguir trabajando en formatos más notorios, formatos de vídeo, in-stream, out-stream, con formatos más de rich media, y que hagamos esa media y de alguna manera busquemos la solución de esa visibilidad que nos va a aportar, porque a día de hoy no hay ningún estudio que nos diga que impresiones visibles medidas por una herramienta de un tercero nos aumentan la notoriedad de marca, el recuerdo sugerido o inferido, o que ayudan un poco a generar mayor número de ventas, ¿no? Simplemente para terminar, más allá de las recomendaciones que el Comité de Industria Publicitaria nos da, y tenemos una batería para players, para soportes y anunciantes, simplemente poner un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, cuando tratamos el tema de la visibilidad, que busquemos realmente qué queremos conseguir con esto, cómo lo vamos a medir, qué nos va a aportar que sea un 100% o 50% de visibilidad, con qué formatos, y eso cómo se refleja pues en las ventas finales o en el objetivo final de campaña. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Borja. Me has apabullado con todos los datos. No, que va, un placer. En función de lo que has estado comentando, he visto que hay diferencias de InView entre desktop y mobile, ¿vale? ¿Por qué crees que es debido a que hay una diferencia tan grande por lo que he visto? ¿Y cuáles vuestras recomendaciones a la hora de enfocarse más en mobile o en desktop? A lo mejor los ejemplos pueden llevar un poco al error, y eso es a lo mejor culpa nuestra de cómo lo hemos trasladado, ¿vale? El ejemplo que hemos puesto de un ordenador para esa personalización como tal, que es un formato muy notorio, no se puede trasladar tal cual a un dispositivo móvil porque no hay espacio y en ese sentido no se utiliza. Entonces, es simplemente por poner un poco en comparativa esos formatos. Y a nivel de dispositivo, lo que nos hemos encontrado estos últimos años con todo el tema de la visibilidad es que, en un primer lugar, todas esas herramientas que hemos puesto antes que miden la visibilidad, la parte mobile, en un principio, se descartaba. Quiere decir que no está preparado todo para medir los formatos publicitarios que estaban midiendo. Hoy en día puede que haya formatos que en un dispositivo móvil tengan una visibilidad mayor, a diferencia en formato PC, y al revés. Eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos a todas esas tecnologías y mejorar la forma de la programación de esos formatos para mejorar el InView. Esos formatos de la personalización, por ejemplo, el skin,
que ahora hablamos de un 45% de visionado, que es un ratio altísimo. Cuando empezamos a medirlo, no llegaba a un 10. Porque tiene un scroll infinito, se lanzaba desde un píxel 1 por 1. No soy una persona muy técnica, pero no quiero... Simplemente que o consumías todo el contenido de esa página o en ningún momento podías dar como impresión visible, ¿no? Entonces, todo eso nos hemos ido adaptando a las tecnologías. Genial. Muchísimas gracias, Borja. Un placer. Muchas gracias.